Ganó la elección en Guatemala, Bernardo Arévalo. Esta victoria es del pueblo de Guatemala. Tenemos esperanza. Lucharemos contra la corrupción. Señoras y señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer, 20 de agosto del año 2023, Guatemala celebraba lo que era sus elecciones de forma pacífica, y es aquí donde sonaba el nombre de un personaje interesante llamado Bernardo Arévalo de León. Pero ¿quién es Bernardo Arévalo de León? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Qué lo llevó a ser una persona exiliada de Guatemala a estar a solamente unos meses de sentarse en la silla presidencial de la mayor economía de América Central? Pues acompáñame a ver todo esto el día de hoy. Déjame decirte que de hecho es hijo de uno de los expresidentes de Guatemala llamado Juan José Arévalo Bermejo, quien de hecho fuese el primer presidente elegido democráticamente después de la era revolucionaria de Jorge Ubico en el año de 1944. Todo esto justamente al cierre de la Segunda Guerra Mundial, y que más tarde fuera sucedido por el también famoso Jacobo Arbenz en el año de 1951. Sin embargo, como ya les mostré en otro video, el gobierno de Jacobo Arbenz sería exiliado del país por un golpe de estado en el año de 1954, momento en el cual se encontraba el padre de Bernardo en Chile para más tarde enterarse de la noticia y encontrarse con el expresidente Jacobo Arbenz en Uruguay, terminando así con la conocida como la Primavera Democrática, eslogan que casi 72 años después usaría su hijo en campaña guatemalteca. Es así como Bernardo nacería en Uruguay el 7 de octubre del año 1958, mientras su padre se encontraba exiliado de Guatemala, viviendo su infancia en varios países como por ejemplo Uruguay, Chile, Venezuela, México o Francia. Todo esto para llegar a los 15 años a Guatemala, nuevamente retomando sus estudios en el Liceo de Guatemala, graduándose más tarde en Artes Sociológicas en la Universidad Hebrea de Jerusalén y más tarde un doctorado en la Universidad de Utrecht en Países Bajos. Más tarde su carrera política iniciaría en el año de 1980, siendo funcionario de la Embajada de Guatemala en Israel, teniendo varios cargos en el ramo de las relaciones exteriores, todo esto hasta el año de 1995, año en el que el mismísimo presidente de México en ese entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León, lo condecorara con la Orden del Águila Azteca. Más tarde, de ahí iniciaría como embajador de Guatemala en España, donde finalizaría esta etapa de su vida, misma que retomaría en el año de 2015, justamente cuando participaría en las manifestaciones para la destitución de Otto Pérez Molina, donde con algunos intelectuales sentara las bases de Semilla, que más tarde se convertiría en el partido político que lo llevaría al poder. Luego de esto fue elegido como diputado en el año de 2020 y finalmente se postularía a la presidencia en este 2023, justamente donde le llamarían de cariño el tío Bernie, donde arrancaría en el penúltimo lugar en las preferencias electorales, pues era desconocido para el pueblo guatemalteco, pero que comenzaría a llamar la atención tras pasar a la segunda ronda electoral al lado de la muy conocida Sandra Torres. Todo esto para dar la estocada final este 20 de agosto del año 2023 al obtener el 58% de los votos, luego de que el mismísimo Ministerio Público intentara sacar de la contienda presidencial al partido político Semilla y por ende a su candidato Bernardo Arévalo. Gracias en nombre del país. Y seguramente hasta este punto te estarás preguntando cómo llegó la noticia de este candidato presidencial cuando gana la presidencia de Guatemala a países como por ejemplo México. Debes de saber que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez de que gana el candidato, lo felicita en la plataforma de Twitter, en la cual felicita al pueblo guatemalteco y felicita también al candidato de este partido Semilla. Más tarde también el mismo Bernardo menciona en una cadena de prensa en la cual ya había podido platicar incluso con el presidente de El Salvador, es decir Nayib Bukele, mencionando que podían hacer una agenda para lograr que los países tengan mayor acceso a nuevos programas. Gracias a todas estas semillas que están acá. Ahora bien, hasta este punto tú te preguntarás qué fue lo que lo llevó a ganar la presidencia, como un personaje que nadie conocía, que arranca en casi el último lugar de las encuestas al principio de las elecciones, logra posicionarse a tal grado de ser electo como el futuro presidente de Guatemala. Pues resulta ser que algunas de sus propuestas de campaña como estandarte que tiene este candidato o que sería el futuro presidente de
Guatemala serían más que nada una de las que menciona lo que es la corrupción, acabar con la corrupción que alardea a este país, que evidentemente tiene muy lastimado a toda la comunidad guatemalteca, además de que no podemos olvidar algunas otras que están en su agenda, como lo que es la agenda LGBT, aunque ha mencionado que evidentemente no va a estar presionando para que se haga lo que es el aborto y todo ello. Sin embargo, hasta este punto seguramente tú te estarás preguntando si esto realmente lo va a poder lograr en tan solo 4 años. 4 años de presidencia ¿le serán suficientes para poder realizar todos estos cambios en el país? Pues a ver, veamos. Entre algunos de sus mayores retos destaca su capacidad de poder en el Congreso, el cual de hecho es muy pequeño, pues solamente cuenta con 23 de los 160 diputados del Congreso, lo que dificultaría gravemente llevar a cabo sus políticas, pues podrá encontrar férrea oposición de los demás partidos no alineados con su ideología, además de que no podemos olvidar el poder militar, organizaciones religiosas ni la clase empresarial, a los cuales también tendría que convencer para poder realizar sus proyectos de agenda. Y otro de sus grandes problemas o grandes retos que tiene este presidente que vaya a entrar en el año de 2024, precisamente en enero, será precisamente el problema que tenemos en muchos países, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo, y eso es cómo puedes arreglar el tema de un país en tan solo 4 o 6 años. Existe el relato por ahí de Roma, que Roma no se construyó en un día, y eso aplica para todos los países del mundo. Uno de sus principales problemas será efectivamente ese: cómo podrá cambiar un país en tan solo 4 años. Para eso evidentemente hay una entrevista que le hacen a Luis Bonán, quien es uno de los mayores empresarios de Guatemala, creador de Captcha, creador de Duolingo, y que incluso es uno de los personajes más representativos de la comunidad académica de Guatemala, quien de hecho menciona en una entrevista precisamente eso. Le gusta lo que es la agenda, sin embargo tiene entendido de que no se va a poder cambiar el país en tan solo 4 años. No va a poder volverse Guatemala un país del primer mundo simplemente en 4 años. Eso no va a pasar. Sin embargo, esto sí podría ser el primer ladrillo para transformar al país, para tener un plan de desarrollo, un plan que le permita al país que de aquí a unos 30, 40 años vaya progresando, vaya subiendo, y efectivamente algo que es muy interesante, que Guatemala, al ser la mayor economía de América Central, también tiene uno de los problemas más grandes, y es el tema de la desigualdad. Es así como tenemos que hay algunas personas que tienen demasiado dinero, pero también hay otras zonas en las cuales tienen problemas de acceso a servicios básicos como agua, luz, internet, etcétera. Esto evidentemente se podrá solucionar, pero al paso del tiempo lucharemos contra la corrupción. Hasta este punto yo me había abstenido de no hablar de ninguno de estos temas de política. A mí no me concierne decirles voten por tal o vote por tal. Sin embargo, ahora que ya está y que ya tenemos que el pueblo guatemalteco es el que decidió, ustedes pongan en la parte de los comentarios qué opinan sobre este personaje Bernardo Arévalo. ¿Creen que les agrade lo que son sus propuestas, que se vaya a acabar con la corrupción, que pueda hacer un cambio que beneficie al país y que poco a poco vaya transformando a lo que es la economía más poderosa de Centroamérica en un país que pueda tener mayor relevancia a nivel internacional? Déjenme saber eso en la parte de los comentarios. Y ahora sí, yo me despido. Recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.